Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Saludos a toda la República Mexicana. Y bueno, como ya vieron, nuevamente está el panel de los líderes juveniles en el Estado de Morelos de los diferentes partidos políticos. Y bueno, le daremos continuidad a lo sucedido el viernes. Vicente Velasco, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Igualmente, Federico Mayorga, muy buenas noches. Aquí estamos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Bueno, y quiero dar la bienvenida a la señorita Diana Aparicio García, líder juvenil de Morena. Buenas noches. Diana, buenas noches. Rafael Salgado Sandoval, líder juvenil del PRI. Hola, buenas noches a todos. Julio Tobar, el líder juvenil del PAN. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Óscar Camerín, líder juvenil del PRD. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Humberto Robles, líder juvenil del Partido del Movimiento Ciudadano. Hola, buenas noches a todos. Y pues nada más, ¿verdad? Sí, son porque los que quedaron. Bueno, sí. Hoy vamos a manejar una temática para todo nuestro auditorio. Pusimos en una urna diferentes preguntas para que obviamente cada uno de ellos las conteste en base a cómo le vayan tocando. Si me ayudas, Brice, por favor, y si están de acuerdo, que sea la señorita Diana la primera por ser mujer, que sea la primera que saque su papelito. Que elijan una. Y luego, no, pues se los vamos dando después, ¿no? Okay, para que no la piensen, ¿no? Okay. Y si me permites tu pregunta, por favor, digo, obviamente para que sea completo, ¿no? Ok, perfecto, Bueno, me parece muy bien. Bueno, aquí sería importante, digo, por favor, a todo nuestro auditorio, es importante, por favor, que nos llame al 777-317-6110 o a nuestro correo electrónico, quien resulte responsable @hotmail.com, y nos dé su opinión. Es importante conocer qué opinan de los jóvenes, cuál es el significado que los jóvenes hoy por hoy se encuentren involucrados en los partidos políticos y hasta dónde se les van a dar oportunidades para el próximo proceso electoral. Bueno, Dianita, de acuerdo a esta pregunta, de la cual tienes 2 minutos para contestarla, si en esos momentos tú fueras diputado, ¿qué sería lo primero que harías? Bueno, en principio, no defraudar a la gente, ¿no? En campaña, un diputado o un candidato a diputado siempre va prometiendo, pero a veces no se da cuenta de lo que promete y cuando llega al cargo no cumple. Entonces, hay que ver bien las necesidades que nuestro pueblo tiene. Ahorita vivimos un estado de descomposición muy grave, una crisis terrible. Entonces, creo que es importante que primeramente nosotros fomentemos la economía en nuestro estado, en nuestro país, el empleo, ¿sí? La educación. Entonces, legislar, hacer leyes que realmente beneficien a la gente, que transformen de fondo su actual situación y, bueno, cumplir las metas, cumplir los objetivos que uno se ha planteado, porque como bien comentabas la otra vez, Federico, ya estamos hartos de los políticos corruptos de siempre, que prometen y no cumplen. De los mentirosos, ¿no? De los mentirosos, exactamente. Entonces, hay que ser congruentes, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, uno debe ser una persona íntegra, con principios y con valores, que se conduzca por el camino de la rectitud y que con su trabajo y esfuerzo demuestre a la gente que va a lograr lo que ha prometido y lo que ha cumplido. Perfecto, Dianita. ¿Qué opinas, Brice, de la contestación? Bueno, bien, a ver, Diana, igual que nos podrías platicar de alguna promesa que tú recuerdes de algún diputado y que haya sido así como algo muy bárbaro, porque de repente ofrecen el sol, la luna y la gente… Sol, la luna y las estrellas. Hay gente que lo sigue creyendo, desgraciadamente, sí, ¿no? Claro. Y que obviamente son promesas que no son cumplibles, Tienes ¿no? mucha razón. Hay bancadas completas que en campaña dicen que, bueno, no van a incrementar los impuestos, cuando en el año pasado se votó a favor de la reforma hacendaria, donde, incrementan los impuestos y además, pues daña la economía de las familias, ¿no? El simple hecho de la traición a la patria al entregar los recursos naturales como el petróleo. Entonces, ahí los partidos, las bancadas que aprobaron o votaron a favor de esas leyes están traicionando al pueblo, ¿no? O sea,
le están dando pues en la torre, ahora sí. Diana, yo le doy una pregunta, ¿por qué traición a la patria? Porque nunca se ha entregado el petróleo sigue siendo de nosotros los mexicanos. Sí, pero bueno, si bien sabes, Federico, la renta petrolera se va a ir a manos extranjeras. No es la renta, yo creo que aquí no es la reforma energética como tal, obviamente lo que permite es obviamente el ingreso de capital extranjero para obviamente la explotación de pozos petroleros y todo, pero obviamente todo sigue perteneciendo a nuestro país. Única y exclusivamente obviamente se está trayendo un recurso que hoy por hoy no cuenta Petróleos Mexicanos porque ha sido un elefante blanco durante décadas, mal manejado por las personas que han ocupado la silla presidencial y lamentablemente ha sido un saqueo fenomenal, pero el petróleo sigue siendo de los mexicanos, ¿eh? Yo creo que ahí la reforma energética o no la han entendido o no la han leído, pero como tal sigue siendo de nosotros como mexicanos. Sí, pero hay un punto ahí muy importante que hay que notar: la tierra en donde se explote, la tierra física donde se explote el petróleo va a ser propiedad de los extranjeros. No. Entonces, yo he estado estudiando la ley y bueno, yo también. Lo que exploten en ese territorio, en ese terreno, llevan un porcentaje. Exactamente. Pero vamos, el petróleo primero prioritario es de México. Así Ellos es. llevarán un porcentaje de lo que se llega a sacar, pero sigue siendo porcentaje económico, pero sigue siendo el petróleo, sigue siendo de México y prioritario para México. Sí, pero los en ningún momento ellos son los propietarios del petróleo. Sí, pero al momento de declarar la producción petrolera, o sea, lo que extraen, no hay forma de medir esa extracción. Ellos pueden declarar que explotan, no sé, 200 toneladas cuando en realidad extrajeron 1000, ¿no? Entonces, sobre esa extracción, ellos pagan los impuestos, porque van a pagar impuestos, supuestamente, ¿no? Entonces, esa es la retribución. Como lo pagan al supuestamente Estado. los diputados. Sí pagan, pero es una parte proporcional. Entonces, más que nada hay que enfocarnos a las grandes empresas que no pagan impuestos, porque hay muchas que prefieren caer en una multa que es más barato que pagar el impuesto como tal, ¿no? Estoy de acuerdo, gracias, Dianita. Bueno, ahora continuamos y pues vamos al azar. Vamos a empezar por el joven Óscar Camarín, líder del PRD, líder juvenil del PRD. A las órdenes. Permítame, por favor. Con gusto. Va a ser muy interesante esto. A ver. ¿Por qué crees que el gobierno tiene temor en invertir en educación de calidad? Porque un pueblo que sabe es un pueblo que no se deja. Es muy importante apostarle a la educación. Yo veo que se le aporta mucho recurso a las cuestiones, a los institutos electorales, el caso del INE y los locales, para fomentar una cultura democrática. Pero sería mejor si todo el dinero que se le invierte para cultura democrática a las escuelas primarias y secundarias y formar planes enfocados a una verdadera educación democrática, realmente saldríamos adelante, porque formaría desde pequeños jovencitos que serían ciudadanos de potencial para cambiar la realidad que estamos viviendo. Yo creo que la educación es herramienta necesaria para cambiar las cosas que estamos viviendo actualmente. Híjole, Óscar, yo me preocuparía más, imagínate, si nada más quieres gente con primaria y secundaria, me preocuparía, ¿no? Porque obviamente lo que se buscaría, yo creo que en este país, es que la gente tenga acceso a una universidad de una carrera, porque si nada más nos preocupamos por lo que es la educación primaria y secundaria, estaríamos, pues, como estamos, o peor. Creo que no escuchaste bien. No, eso fue lo que dije, no, sí escuché bien, eso fue lo que tú dijiste. Apostarle a la educación, dijiste que todo el mundo tenga educación primaria y secundaria, fue lo que comentaste, si no me equivoco. No. Eso fue lo que comentaste. No, que se le enfoque a los programas de primaria y secundaria. Por eso, educación democrática. Por eso, pero no nada más puedes irte a una educación de primaria y secundaria. Pero es parte fundamental que porque cimientos, esos cimientos democráticos. El cimiento viene desde el momento que vas al kinder, que vas a la primaria, obviamente son los cimientos que te van dejando y como te van guiando y te van educando. Digo, obviamente la educación la recibes en casa, digo, los conocimientos los recibes en el aula. Lamentablemente, ¿qué pasaría si los diputados dejaran, por ejemplo, un mes cada uno de ellos de concebir sus ingresos y en vez de eso se hiciera un aula escolar? Digo, ¿qué pasaría si el 94%
del presupuesto que se tiene para educación no se fuera a sindicatos y se fuera realmente para lo que es generar una educación de primer nivel, de calidad, porque los sindicatos lamentablemente son los que se llevan la mayor cantidad de dineros en ese tipo de secretarías. Gracias. Bueno. Bris, La educación, digo, es básico para un país, y efectivamente creo que en México se ha demostrado de una y mil formas que no ha sido la adecuada, y efectivamente creo que le conviene a un gobierno como el que hemos tenido durante todos estos años, háblese del partido de que sea, porque bueno, yo no meto las manos al fuego por ninguno de ellos, el resultado es lo que estamos viviendo, y la educación es básica para que un país realmente sobresalga en todos los aspectos, económico, político, en todos totalmente, ¿no? Por eso es tan importante, y creo que también por eso es tanto el temor de un gobierno a dar realmente una educación de calidad. Así es. Bueno, Bris, ¿quién sigue? Bueno, pues ahora vamos a continuar, ¿te parece? Con el PRI, para que sea, sí, ahorita para que la sea derecha. al parejo, con Julio. Bueno, aquí está. No, Julio, es Rafael Salgado. Sí, cierto, Rafael Sí, Salgado sí, Sandoval. te andan cambiando de Perdón. partido, Julio. A ver, Que conteste Julio. yo, Rafael, yo te preguntaría, aquí está tu pregunta, ¿qué opinas del mando único? Pues yo considero que en este momento es necesario que en nuestro país se establezcan estrategias comunes de todos los partidos sin importar colores para que podamos darle solución al tema de la seguridad. Hoy creo que uno de los temas que más lacera y que lastima a los jóvenes en el país, no importa los partidos que sean, es el tema de la juventud, el tema de esa seguridad en donde sabes que sales el viernes, el sábado y no sabes si vas a poder regresar, y que entre gobiernos municipales, estatales y federales se estén echando la bolita. Yo creo que es necesario hoy más que nunca que las estrategias sean en conjunto, las responsabilidades se hagan en conjunto, que podamos, como lo decíamos la vez pasada, abatir la corrupción y evitar al máximo la impunidad que se vive en nuestro país. No importa el partido que sea el que esté cometiendo, o el actor político que sea el que represente esos ayuntamientos o esas delegaciones, necesitamos seguridad, y urge, porque es increíble todos estos problemas que tenemos en los temas de jóvenes, y no nada más en casos puntuales. Creo que en Cuernavaca lo hemos vivido en nuestro estado. Nuestro estado recibía mucho turismo que venía del Distrito Federal a pasar los fines de semana. Hoy en día ya no es posible, y sí es verdad que necesitamos conjuntar esfuerzos. Es necesario que incluso la fuerza de la sociedad civil, la sociedad organizada, participando en los temas de seguridad. No debemos de dejar solo a los gobernantes del color que sea. Gracias, Rafael Salgado Sandoval, líder juvenil de Bris. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro, a mí lo que me preocupa de este tema del mando único, digo, ya lo hemos hablado en programas anteriores, es que no existe una real base o coordinación de lo que va a ser esta policía del mando único, ¿no? Como que todavía hay un perfecto desconocimiento incluso de las mismas personas que lo propusieron. Entonces eso es lo que da un poco de temor, porque efectivamente la inseguridad en nuestro país es algo muy delicado y todavía no se definen bien, ¿no? ¿Cómo va a desaparecer totalmente una policía municipal? ¿Cómo se va a integrar, ¿no? 1800 municipios tendrían que, Sí. municipios Se van a reemplazar por 32 policías del mando único, se supone, pero bueno, tendríamos Aquí yo quisiera agregar dos cosas, que lo más importante primero es obviamente el respeto a los derechos humanos, que sería importante que fuera gente que realmente, preparada, digo, con la vocación de con servicio, la vocación ¿no? de servicio, y sobre todo con el respeto, ¿no? Para que obviamente evitáramos la impunidad y los excesos. Sí, que es de lo que está. Bueno, ahora Empezando vamos. desde el ingreso. ¿Mandé? Empezando desde el ingreso. Empezando desde el claro. ingreso. Bueno, pues ahora vamos, ahora sí con nos Julio vamos Tobar, a- líder sí, juvenil claro. del PAN. Ahora sí. Del PAN, ahora sí, del PAN. Ah, claro. No dije panal, ¿verdad? Dije del PAN. No, PAN. A ver, permiso. A ver, ¿qué propuestas tuyas han sido aplicadas en tu partido Bueno, a nivel nacional? A nivel nacional. Bueno, creo que es un poco complicado hablar directamente, todavía es una breve trayectoria, al menos en el partido político desde el cual me llevo militando alrededor de 6 años. Sí, pero la pregunta es muy concreta. ¿Se te ha tomado en cuenta, has hecho alguna propuesta a tu partido a nivel nacional? ¿O no? ¿Se te ha tomado en cuenta? ¿Sí o no? Sí, de hecho, nosotros una de las
voces que más se valoran en el partido son los jóvenes. Tenemos asambleas, tenemos derecho a réplicas, incluso cuando a nosotros no nos gustan algunas cosas. Recientemente yo hice algunas observaciones a unos ¿Cuál fue tu propuesta? reglamentos. ¿Cuál fue tu propuesta que hiciste al partido a nivel nacional? Bueno, en sí los partidos a la estructura juvenil que nosotros tenemos, directamente, bueno, a no tomar a nosotros como dirigentes estatales opinión sobre ciertas decisiones juvenil, de la forma de elegir a los coordinadores, son secretarías, coordinaciones. Entonces, bueno, yo mando una carta, se me responde, se sesiona a nivel nacional en la Secretaría de Jóvenes para deliberar sobre las propuestas que hacemos. En el caso pero a nivel jóvenes, pero no te lo toman en la parte de arriba, o sea, con el presidente de su partido a nivel nacional, ¿tienen ustedes el acercamiento para que él les acepte sus propuestas o tienen que pasar, obviamente, por la situación, de la juventud, para que ya sea alzada? Sí. Sí la hay, aquí a diferencia de muchos otros, creo, partidos, en el PAN existe el acercamiento con otros actores políticos adultos, donde a nosotros no nos cuesta nada sentarnos. De hecho, bueno, pues platiqué incluso con Margarita Zavala, me invitó a tomar un café muy en confianza, muy sencilla. Entonces, la forma en la que nosotros podemos platicar con los actores políticos de nuestro partido es fundamental, y decir, bueno, pues yo llegué al partido sin ningún solo padrinazgo, sin que mis papás fueran funcionarios públicos, y yo he llegado simplemente con el trabajo, como muchos jóvenes en Acción Nacional. Entonces, sí se nos toma en cuenta y me consta. Próxima candidata a una diputación. Bueno, ahora vamos, si me lo permites, con Eduardo Humberto Robles, líder juvenil del Partido del Movimiento Ciudadano. Gracias. A ver, híjole, esta es una pregunta bien interesante, porque aparte, hay muchos partidos involucrados en esto. ¿Qué opinas de lo ocurrido en Ayotzinapa? Concretamente no es Ayotzinapa, fue en Iguala. Bueno, del asunto de Ayotzinapa, si vamos como tal. Mira, el asunto Ayotzinapa... Ayotzinapa es la rural. Es la normal rural, ahí cerca de Tixla, en el estado de Guerrero. Así es. Es un asunto que pone en duda a todos los reflectores y todas las estrategias que todos los partidos hemos tomado en relación a las grandes problemáticas, ¿no? Se tocó el tema del mando único, y la respuesta que está dando la Federación ante toda la problemática, pues es la misma, son las viejas estrategias enmascaradas con nuevas ideas, ¿no? Nuevas maneras de verla, nuevos velos. Pero el caso en sí nos deja... Sí, Eduardo, pero como tal, el asunto, lo sucedido en la normal, ya independientemente de lo que estarán haciendo joven, posteriormente, como líder de un partido, ¿tú qué piensas de esa situación que se dio, que policías de Jojutla y de Cocula hayan masacrado y asesinado? Mira, no es ajeno, y no es solamente en Cocula o en Iguala, es aquí también en el estado de Morelos. Ahorita estamos hablando de Ayotzinapa. En el caso es totalmente deplorable la situación que se está viviendo, no es la manera en la que se tiene que actuar. A los jóvenes desafortunadamente se nos criminaliza, la autoridad es la principal fuente de criminalización de los jóvenes, a todos nos ven como delincuentes. Aquí nos ha tocado ver en el estado de Morelos cómo el mando único detiene de manera arbitraria a jóvenes. No es la manera, desafortunadamente se está viviendo una situación muy dura para los jóvenes, y es la oportunidad de los mismos jóvenes para revalorizar hacia dónde vamos a caminar como juventud y hacia qué tendencia política es la que nos puede dar un cambio de rumbo. Eso lo hizo un gobierno de izquierda, en un gobierno federal de centro izquierda. Entonces sí es una situación algo compleja, pero también es una oportunidad como jóvenes para ver qué tan mal está la situación y qué podemos hacer. Gracias. Bueno, Eduardo, yo siento que la pregunta, tiene mucho para responder. Lo voy a hacer después de un corte, y llámenos y mándenos un correo. Nuestros teléfonos 01-777-317-6110, nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.
Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Bueno, relacionado con la pregunta que se le hizo al líder juvenil del Partido Movimiento Ciudadano, Eduardo Humberto Robles, yo creo que Ayotzinapa, primero nos marcó a todos como sociedad. Nos marcó por ver la situación tan vulnerable que se encuentran las diferentes dependencias, tanto de seguridad pública como políticas en nuestro país. No podemos volver a permitir una Ayotzinapa, no podemos permitir que jóvenes que están en proceso de crecimiento, de desarrollo profesional, sean masacrados y sean asesinados. Que un exgobernador no sepa lo que está sucediendo en su estado, que un presidente municipal se encuentre involucrado en estos hechos. Y yo creo que la marca que nos dejó Ayotzinapa es mayor que lo sucedido en Tlatelolco en el 68. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, no sé si gusta alguien más dar su opinión respecto a este tema de Ayotzinapa, no sé. Bueno, yo creo que, como bien comentan, fue una desgracia, fue una atrocidad. El gobierno federal, junto con el estatal y el municipal, involucrados en esta masacre. México no se merece eso, estamos en un estado de represión total. Entonces, en Morena, por lo menos nosotros, como ciudadanos, hemos venido diciendo sobre el estado de decadencia desde hace muchos años, y el regreso de estos gobiernos neoliberales han hecho este tipo de atrocidades. Jóvenes que se dedicaban a estudiar, jóvenes que no tenían dinero, no tenían para el pasaje, para comer, su única oportunidad era ir a la escuela rural, a ser maestros, para ir a la sierra y dar clases a los niños. Entonces no es justo, y no es justo tanto ellos como todos los miles de desaparecidos, miles de asesinatos, fosas a lo largo y a lo ancho del país, inmigrantes, gente en la pobreza. No es justo que los que menos tienen sean las víctimas de estos gobiernos represores. Estamos... o sea, ¿tú consideras que es un gobierno represor? Pero sí, lamentablemente esto lo traemos arrastrando desde hace muchos años. Aquí yo la pregunta, y así te lo comenté yo el viernes, digo, cuando uno de sus líderes, en este caso de Morena, López Obrador, decía que, bueno, apoyó al señor Abarca, posteriormente dijo que se tomaba fotos con cualquier gente, cosa que no es cierto, pero bueno, el problema aquí lamentablemente ya no es de quién lo hizo, quién no lo hizo, quién dejó de hacerlo. Aquí el problema es que nosotros como mexicanos tenemos mucho coraje, mucha rabia, ¿sí?, de esa masacre que se dio. No queremos que se vuelva a vivir nunca más. Y esto pues sí, fue un error del gobierno estatal, del gobierno municipal, posteriormente entró el gobierno federal a sacar esto adelante, pero al final de cuentas tenemos que ser sinceros. Aquí hubo errores por parte de los partidos políticos, porque no fue por un solo partido, fue por coalición, de que apoyaron a esta persona, y hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta quién va a ser ese candidato, quiénes van a ser los candidatos, para que no encontremos sorpresas el día de mañana. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, Brice. Sí. ¿Me permites? Ya al final hacemos réplicas del asunto. ¿A quién le toca? ¿Le toca a Diana? Le toca otra vez a Dianita. Pues con Dianita. A ver, Dianita, te están tocando puras interesantes. A ver, digo, capaz de que me vas a decir que pondrías la renuncia en la mesa. Si en estos momentos tú fueras presidente de la República, ¿qué harías para mejorar la situación del país? Bueno, se tendrían que hacer muchas cosas, ¿no? El presidente de la República es el alto jefe de esta nación, conducir, administrar. Pero nunca queda bien, porque si no lo atacan los de un lado, los atacan del otro lado. Sí, pero es porque no hacen bien las cosas, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Hay que tomar buenas decisiones, rodearse de gente, como ya bien lo dije, integral, con principios, con valores,
que realmente se preocupe por el pueblo, porque los funcionarios públicos llegan a los cargos públicos para administrar los recursos del pueblo. Son 6 años que tienen la oportunidad de poder cambiar la situación del país y la desaprovechan totalmente. ¿Por qué? Porque van solamente a buscar negocios propios, ¿no? Negocios para ellos, para sus familias, para su linaje, ¿no? Su bienestar. Entonces, creo que yo como Presidenta de la República, ahorita mismo echaría atrás todas las reformas, hacendaria, laboral, educativa, energética, ¿no? Porque ¿hasta la educativa le echarías abajo? Claro que sí, la echaría abajo, porque está afectando a miles de maestros en todo nuestro país y a miles de estudiantes también, porque si ustedes bien saben, muchos maestros van a perder sus plazas, van a tener menos retribuciones sobre su trabajo. Pero eso no es cierto. Hay que preguntarle a los maestros. Yo conozco a los maestros de mi comunidad, van a quitar los turnos vespertinos, los muchachos van a tener que estudiar en la mañana en grupos tan grandes, tan ya saturados, la calidad de la educación es muy baja, los maestros y las escuelas no tienen recursos, tanto físicos, inmobiliarios, para salir adelante. Gracias. Sí. Bueno, eso sería lo que harías tú como candidata, como Presidenta de la República, Dianita. Está bien, pues, imagínate, digo, ya se han acabado la Secretaría de Educación Pública entre sindicatos y todo ello, y obviamente lo que se está buscando es tener maestros de calidad, y que obviamente que los maestros cada día su capacidad permita enseñarse a los niños y a los jóvenes un mejor mañana, y eso obviamente preparándolos con educación, porque hay gente que, digo, si tú supieras, digo, aquí nosotros lo tuvimos en el programa, hay maestros que ganan más de 106,000 pesos, digo, con 85 años ganando 106,000 pesos, chécate cómo están los sueldos de los maestros y no ganan mal, al contrario, hay unos que ganan bastante bien, mal los que están en comunidades, los que están ahí te lo creo, pero no todos los maestros ganan mal. Pero bueno, vamos a otra pregunta. Sí. ¿A quién? Vamos con el joven Óscar Camarín. ¿Que sea buena? Esperemos que sí. Esperemos mejor buena la respuesta. A ver, esto es interesante. ¿Qué opinas de las manifestaciones violentas? El derecho de una persona termina cuando empieza el de otra persona. Es muy importante que respetemos la cordialidad y respetemos siempre al prójimo, porque no podemos tratar de exigir nuestros derechos a costa de socavar los del prójimo. Es muy importante que siempre reine la paz, la cordialidad y la civilidad. Pienso que no son un método adecuado para lograr que las cosas se transformen. Creo que solo inician un camino muy complicado hacia una verdadera situación distinta. Yo creo que no son una verdadera situación distinta. Que sea distinta para todos, porque tú estás manifestándote que fuera Peña, pero si vas gritando fuera Peña, rompiendo comercios, pintando bardas, lacerando el derecho del otro, pues tu fin está completamente desvirtuado. Para nada, pero cuando tú vas con civilidad, con cordialidad, realmente como debe ser. ¿Tú qué opinas de cuando estuvieron en Chilpancingo quemando y todo, pidiendo la destitución de Aguirre, del exgobernador? Yo creo que cada persona es libre de sus acciones y va a responder por ellas. Sí, pero no creo de los jóvenes que se manifestaron violentamente, eso es a lo que me refiero. No comulgo con ellos, no comulgo con su violencia, porque la violencia solo genera violencia. Y debemos pugnar por la paz. Tenemos que hablar de que primero somos un país que está hecho por normas y por leyes. Claro, un Estado de Derecho. Exactamente. Entonces, si tenemos un Estado de Derecho, tenemos que hacer cumplir la ley. Tenemos el derecho a manifestarnos, pero tenemos la obligación, la autoridad tiene la obligación de hacer que se respete la ley. ¿Por qué? Porque de otra forma volvemos y quedamos en un estado de indefensión y obviamente un estado de ingobernabilidad, diría yo. Claro, es importante siempre pugnar porque se respete el derecho, el Estado de Derecho, porque estamos en un sistema constitucional y debemos regirnos bajo esos principios de libertad, de seguridad que nos marca la Carta Magna, y no podemos generar violencia porque violencia genera violencia. Decía al respecto que Norberto Bobbio
que para que un país sea considerado democrático debe existir un respeto a los derechos humanos. Y yo quiero abordar el tema de la democracia y tomando el tema de las marchas, de cómo puede México considerarse un país democrático si no respetan los derechos humanos. Si es muy fácil... Pero yo te preguntaría, ¿en qué dices que no respetan los derechos humanos? Vamos, y si entonces los anarquistas están obviamente afectando comercios, afectando gente, digo, porque obviamente ha habido una situación, una pérdida económica para todos aquellos comercios que han vandalizado, ¿sí? Tú me estás diciendo, entonces es contrario a lo que me dices, porque si hablas del respetar un derecho, ok, ahí tenemos el ejemplo de la gente del Politécnico Nacional que hizo sus manifestaciones, todo el mundo llevó su gafete, pusieron unos listones precisamente para evitar que gente que no perteneciera al Instituto Politécnico Nacional no pudiera ingresar a lo que es la marcha. Obviamente lo hicieron pacífico y bueno, ya está en solución. Entonces yo creo que aquí es importante, se está respetando el derecho a manifestarte, pero tú tienes que respetar también a las demás personas. ¿Quieres respeto? Da respeto. Si no das respeto, entonces ¿cómo lo piden? ¿No? Claro, lo que comentábamos, pero yo quise abordar un tema distinto, que es el respeto a los derechos humanos y una calidad democrática que puede ser. Bueno, pero entonces sería otra pregunta. Lo abordamos, pero ya sería otra pregunta. Hay que abordarlo también. Pero ya sería otra pregunta, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a otra preguntita. Brice. Rafael. Rafa. ¿Qué opinas de la regulación de las marchas? Siempre hemos escuchado que tenemos que escuchar las voces y la tolerancia. Dentro de la regulación de marchas debemos de entender que debemos garantizar la seguridad de quien se manifiesta, debemos de garantizar también de quien va a hacer un servicio de la vía pública, porque cuántos comercios pierden dinero por las marchas. Nada más hagamos un estimado de lo que pasó con López Obrador cuando tomó Reforma. Lo que no se nos olvide los miles de millones de pesos que perdieron la gente que trabajaba en Reforma. El trabajador que va a su trabajo y no alcanza a llegar a tiempo porque tiene una marcha, el que está enfermo y no alcanza a llegar porque tiene una marcha. Es muy importante la libertad de expresión, es muy importante sobre todo que se pueda decir las inconformidades en las cuales están metidos la gente y que necesita ser escuchados, pero también es importante que la gente sepa que va a haber tal o cual marcha, que se evite también que puedan estar niños y que puedan tener problemas, porque hoy en día vimos cómo en el estado de Puebla un desafortunado hecho quitó y privó de la vida a un niño que si hubiera habido la oportunidad de tener y legislar de acuerdo a que se mejoren las condiciones en las cuales tú te manifiestas y en las cuales la gente y la comunidad sabe que va a haber las manifestaciones, es en la manera en que podemos tener orden en las situaciones. Nadie quiere más violencia. Creo que los hechos que hemos visto en la televisión y que hemos visto en los diferentes lugares, en el Zócalo capitalino, en Guerrero, nos han demostrado que eso no es una manifestación, eso no es una manifestación natural de la gente en una exigencia, eso es provocar, eso es incitar a la violencia, eso es incitar al odio, y siempre vamos a estar en contra de que se incite al odio. La sociedad mexicana debe estar hoy más que nunca unida hacia todo lo que está sucediendo para resolverlo, los problemas juntos, no echando culpa ni trayendo dobles morales, ni trayéndonos de rodear de gente profesional. La gente profesional de la que se lo dio López Obrador en el caso de Ayotzinapa es esa gente que asesinó a estos normalistas. Eso lo tenemos que decir fuerte y claro, pero el PRD y en este caso Morena no está exento de que suceda a los demás partidos. Todos en el ejercicio pueden tener este problema y por eso hoy por hoy debemos de legislar para que nunca más exista una Ayotzinapa y sea un antes y después lo que nos sucede en nuestro país, y que aprendamos de lo que sucedió en Puebla con este niño que fue asesinado por aparentemente una goma de bala, una bala de goma. Debemos de trabajar en respecto a eso. Esa es la posición de nosotros. Gracias, Rafa. Brice, ¿tú qué opinas? Yo te haría una pregunta. ¿Qué opinas? Porque a mí me llama la atención generalmente cuando hacen muchas manifestaciones el que lleven a niños menores en brazos, llevan hasta niños en brazos, claro, en las marchas. Sí, Yo creo que sabemos que muchos de esos plantones y todo ese tipo de cosas, lamentablemente muchas veces son hasta acarreados. Claro, en algún tiempo cuando andaba yo reporteando, así me llegó a pasar de que preguntabas a la gente, oye, ¿sabes por qué se manifiestan? Y ni siquiera sabían
a qué era lo que estaban reclamando, ¿no? Y sí, lo más triste es de que luego cargan con sus niños pequeñitos y luego son los que van entre la gente, no tienen cuidado. Los arriesgan. Sí, claro, y no deberían de estar, porque además los niños ni entienden ni por qué, ni para qué. Además, si la mamá no tiene el tiempo o a quién dejar a sus hijos, por favor, señora, pues no vaya y cuide a sus hijos, ¿no? Sería la recomendación, porque realmente sí no se sabe en qué momento se puede salir de las manos de los manifestantes y de la misma autoridad en llegar a los golpes, o que se torne eso bastante violento y se lastima bastante a los menores, ¿no? Fíjate no se tiene cuidado. Ahí sí yo sí insistiría por una regulación en cuanto a las marchas. Que Primero, no se permitiría llevar niños, ¿no? Que no se permita llevar niños y que se pongan ciertos lugares para que en esos lugares pueda manifestarse la gente, para no afectar también a terceros. Sí, es que es un tema bastante complejo. Tú tienes derecho a manifestarte, pero yo también tengo derecho a circular. Al libre tránsito, ¿sí? claro. Al libre tránsito. Entonces tú estás violentando mis garantías y mis derechos, y obviamente tú quieres que a ti se te escuche. Entonces yo creo que aquí lo que es importante es regularlo, y obviamente también evitar que se utilicen niños como escudos humanos, ¿no? Porque yo creo que no es lo correcto. Así es. Pues vamos con la siguiente pregunta. Ahora le toca a Julio. Julio Tobar, líder juvenil del PAN. Bueno, véalos, esos van a ser el día de mañana probablemente los futuros políticos o diputados o regidores, o por qué no, presidentes o gobernadores. Véalos, véalos, es importante que vaya tomando usted un punto de vista. A ver, en México, ¿estado fallido o país de oportunidades? Yo creo que en México actualmente estamos viviendo una transición de un estado de oportunidades a un estado fallido. Poco a poco estamos viendo, y lo retoma un poco el tema de Ayotzinapa, los normalistas, donde ni el estado, donde el municipio, el estado y ahora la presidencia de la República, el gobierno federal, no han dado una respuesta ni a la sociedad, ni mucho menos a un tema de justicia. Pero ¿qué me puedes decir tú como Partido de Acción Nacional de los más 26,000 desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón? Sí, yo creo precisamente ahí es donde nosotros como Estado... Digo, porque no entonces fue un Estado fallido mientras que nos gobernó Felipe Calderón. No, para nada. No, yo estoy hablando... Es que tú me estás diciendo, o sea, si vamos a hablar de un Estado fallido, me estás hablando de los desaparecidos, yo te pregunto, y todos los desaparecidos, más de 26,000 desaparecidos que se dieron en el sexenio de Felipe Calderón, ¿dónde quedaron? Porque yo ahorita creo nada que más un Estado fallido es agarrar y tomar nada más, ok, pasó esto en Ayotzinapa, pero en Ayotzinapa, ok, vamos, hoy por hoy lamentablemente se inició una guerra que no se tuvo el control para iniciar esa guerra, y esto va siendo consecuencia del arrastre de todo lo que se dejó de hacer, y lo hemos dejado de hacer nosotros como sociedad. Pero bueno, la pregunta era muy concreta. No, yo también responderé muy concretamente. Creo que en las escalas de un estado fallido, hablamos en Iguala de un narcoestado, allí hablamos de un estado fallido. En Guerrero, donde tuvo que renunciar un gobernador por su falta de trabajo, es un estado fallido. Y vamos al gobierno de la República, un tema de corrupción directamente del presidente de la República, de la falta de capacidad para todo. Eso es un gobierno fallido y se está dando poco a poco, no que de la noche a la mañana. ¿Por qué hablas de la falta de capacidad? Porque vamos, eso es interesante. Sí. Porque mira, si es, por ejemplo, yo te puedo hablar de por ejemplo, de Mancera, sí, que vamos, durante un tiempo tenía la desaprobación del 60%. Te puedo hablar de Felipe Calderón, cuando también tuvo una desaprobación de más del 65% en su momento. Hoy por hoy, Enrique Peña, una desaprobación del 70%. Pero vamos, siempre buscamos, eso es lo que no entiendo, ¿por qué la seguridad, la salud, tiene que tener colores, cuando no se debe llevar con partidos? Digo, esa es mi opinión personal. Sí. Digo, es muy bonito nosotros siempre criticar, pero nunca vemos lo que estamos haciendo nosotros. Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿sí? Yo como mexicano estoy cansado y estoy harto, y no de un sexenio, estoy cansado de muchos sexenios, de ver la corrupción, de ver todo, cómo se llevan diferentes líderes, cómo han saqueado, ¿sí? Cómo después de todo lo que ha sucedido todavía, bueno, en fin, hoy por hoy tu ex candidato o expresidente va a ser próximo a tener un canal de televisión con dinero de quién, del pueblo, ¿sí? Pero bueno, son puntos de vista muy personales, ¿no? Sí, entonces yo, de manera de conclusión al menos de esta pregunta, decir que en esas etapas de un estado fallido las estamos viendo ciertos momentos de México donde estamos hablando de un estadio que no está funcionando bien, no va bien, en pocas palabras.
Si bien no va bien, o y nosotros aquí somos los que no estamos haciendo bien las cosas. no va bien como sistema político e incluso partidista, me atrevo a decir. Yo por eso la ocasión pasada hablaba sobre un tema de generación, de nosotros debemos de estar preparándonos, debemos estar formándonos integralmente, y yo creo que el vivo reflejo de Ayotzinapa es del sistema político en general, de todos, por la corrupción, por la falta de capacidad para saber cómo hacer las cosas. Y que me hablas de los diputados que agarran y piden moches del Partido Acción Nacional y que se dedican a hacer intervenciones telefónicas para tener a sus oponentes de la mano. Eso es reprobable, definitivamente. Acaba de suceder en Querétaro, lo acaban de tener, ¿eh? Sí, es reprobable totalmente. Vamos, ¿sí me entiendes? Entonces, en todos los partidos políticos, ese es el problema, que nosotros como sociedad estamos cansados de los partidos políticos, porque queremos, obviamente si hay leyes es para respetarlas, las tenemos que respetar todos, y no importa que sea PAN, PRD, Morena, PRI, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, etcétera, el partido que tú me pongas, ¿sí? Lo que queremos son líderes sociales en los cuales tengan transparencia, y obviamente es un país de oportunidades, porque hoy por hoy tienes derecho a ir a una escuela, si quieres hacerlo. Hoy si quieres estudiar, tienes. Hoy si necesitas ir al médico, puedes. Entonces, ¿hasta dónde podemos hablar de un Estado fallido? Hoy por hoy, y hay que reconocerlo, quien inició las famosas pensiones para los adultos mayores fueron por parte del PRD. ¿Sí? Entonces, que se han adoptado por parte del gobierno federal actualmente, pero hubo un inicio. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Hay cosas buenas que hubo de un lado, como puede haber cosas buenas de cada uno de los partidos políticos, y es donde todos los partidos políticos tienen que hacer uno solo para que México salga adelante, y lo único que va a poder hacer somos nosotros como ciudadanos, y evitar, obviamente exigir que se legisle para que diputados, regidores, presidentes municipales, gobernadores, se siguen enriqueciendo de nosotros, de los negocios. Exacto. Porque vamos, en todos los partidos políticos lamentablemente no hay uno que diga que tiene las manos limpias, tristemente. Sí. Tuvimos un candidato del PAN, no me acuerdo de qué pueblito, que así cínicamente lo dijo: señores, sí he robado. San Blas Nayarit. Y volvió a ganar. Claro que lo recuerdo muy bien, ¿no? Igualmente creo que es frustrante como ciudadano, pero incluso los propios ciudadanos, y está muy mal que lo dijo un panista, un expanista, de alguna manera, pero la propia gente, creo que hay momentos en los que no entiende, e incluso lo volvieron a elegir como representante de la ciudadanía, y ahí es donde uno dice, como político, joven principalmente, no está de acuerdo y dice, qué mal está eso. ¿Qué pasó con el secretario del PAN que mataron en Guerrero? Sí, incluso gente del mismo PAN. Sí, exactamente. Entonces creo ¿cómo vas a hablar de un Estado fallido cuando, vamos, en la misma casa se están pegando? Por eso hablamos de Estado fallido, con algunos síntomas, de alguna forma. No es un Estado fallido en México aún, sino es de grandes oportunidades, pero hay síntomas donde México no va bien, y creo que los partidos políticos, que somos la principal cabeza, o las cabezas de decisiones de la sociedad, tenemos que ser nosotros como ciudadanos, y los partidos políticos tienen que... Como principal cabeza, sí, pero el motor definitivamente somos nosotros como ciudadanos. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién le corresponde? Eduardo. Pásamela, Eduardito. Otra fácil. A ver. Sí, una fácil, por favor. Esas digeribles. Mira, yo tengo la respuesta, y es más, se la puedo decir a cualquiera de los aquí presentes, y yo te voy a decir, pero vamos, voy a esperar a que tú la respondas. ¿Crees que los partidos políticos utilizan a los jóvenes para obtener votos? Sí, sí creo. Con eso más que suficiente. Sí creo que los utilizan. Siguiente. ¿Ya? Por eso, que es lamentable, ¿no? Sí, es completamente lamentable. O sea, ¿les dan a tole con el dedo? Sí, pero también, y es lo que hoy en la mañana, y es lo que hoy en la mañana comentaba en redes sociales, en el Twitter de quien resulte responsable. El tema pasado y el tema, creo, del panel sigue siendo oportunidades políticas de los jóvenes, sí, claro, ¿no? Entonces ahí es, para que no nos den a tole con el dedo a los jóvenes, es desde nuestros estatutos, como cada uno de los partidos, ver cuáles son las oportunidades que hay. Si están reguladas, el PAN dice no las tengo reguladas, el PRD dice sí, una de cada 5, yo te digo 30% de cada 100% de las candidaturas tiene que ser joven, y la otra es ¿cómo vamos a garantizar que de verdad esas acciones afirmativas, que en este caso son necesarias para que no nos sigan dando a tole con el dedo a los jóvenes, puedan tomar un cauce y dejar de lado esas cuestiones y poder asegurar la participación real? Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, ya nos están mandando... ¿El corte? Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Nos quedan 7 minutos. Entonces, para la situación de la réplica, vamos a pedirle a Bris que saque un papelito para que ella haga la pregunta. Veamos, a ver. Y sobre eso. Uy, está. ¿Qué opinas de la corrupción en el gobierno? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo, a mí me gustaría abordar el tema. Antes de a ver, te escuchamos, Julio. Bueno, antes que nada me gustaría iniciar. Acción Nacional ha emprendido una campaña, tanto política como ciudadana, de un movimiento anticorrupción, y este movimiento o un sistema nacional de anticorrupción va a involucrar lo que son modificaciones a las leyes, modificaciones pues de forma de vida de los propios ciudadanos, porque nosotros durante muchísimas décadas, e incluso en los años que gobernó el PAN, nunca estuvo ausente un tema de corrupción. Siempre había, desde el policía de tránsito, el presidente municipal, los gobernadores y en gobierno federal, hemos visto un tema de corrupción. ¿No hubo un tema de corrupción cuando estuvo quién, perdón? Todos los partidos políticos, en todos los... Es todo. No, en todos, en general. Todos, porque esto no, mira, lamentablemente la corrupción tampoco tiene colores, ¿eh? No, eso creo que lo que tiene una característica de la corrupción es un tema humano, y es un tema, además de humano, pues es característica de la poca ética que tienen muchas personas, porque pues hablábamos hace ratito, y retomo la palabra del partido Morena, que es la decadencia. Incluso el PAN, bueno, pues siempre le ha aportado un tema de valores, que sea la integralidad de la formación de la persona, y aquí es donde Acción Nacional dista mucho de lo que dicen los gobiernos de izquierda, y la incongruencia del PRI, bueno, que se acomoda para donde más le convenza. Una decadencia donde el PAN no le tiene miedo a hablar de valores, donde el PAN no le tiene miedo a hablar de la familia. Entonces ahí es donde el PAN al menos está formándonos dentro del partido político, y ahí es donde nosotros empezamos... Yo no entiendo, perdón que te interrumpa, sí. Yo no entiendo, porque tú hablas de valores, en la posición de que atacando a Morena, al PRD, en fin, y entonces ¿qué hubo con la coalición que hicieron por Oaxaca? ¿Qué hubo con la coalición que hicieron por Puebla? Entonces, vamos, no entendemos, es nada más, sabes que lamentablemente el día que hoy está reformada una ley, ojalá y esa ley no permitiera que ningún partido político tuviera que poder hacer alianza, para que cada partido subsistiera en base a sus propuestas, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los partidos políticos, los chiquitos, se van y se agarran del partido fuerte para mantener su registro. Ustedes, por ejemplo, en Guerrero, faltando muy poquito, agarraron y se aliaron al PRD, cuando supuestamente son situaciones diferentes, porque hablas de un partido de izquierda y tú hablas de un PAN moralista, de valores, etcétera, etcétera. Sí, mira, yo aquí quisiera, en lo personal, yo no estoy de acuerdo en las alianzas, en lo personal, pero tampoco me espanta el término de alianzas. Creo que son estrategias políticas que se dan en México y en cualquier parte del mundo que acepte las alianzas políticas. Y aquí es donde yo sí dejo algo muy en claro. Acción Nacional nunca debate, nunca deja sobre la mesa sus valores, nunca va a dejar a negociación el tema de la vida, el tema de la familia, nunca lo va a hacer. Bueno. Vamos a hablar sobre el tema de administraciones, donde pues la ideología, bueno, solamente nos va a marcar la pauta de cómo gobernar, pero gracias, no en general. Gracias, Julio. No, ¿de qué? ¿Alguien? Sí, por favor. Nosotros queremos ser bien enfáticos en que hoy lo que México necesita, y más si estamos hablando del tema de jóvenes, es ser congruentes y expresarnos en querer hacer una nueva generación de jóvenes políticos, y por eso invito aquí a mis compañeros de debate que eso hagamos, pero que lo hagamos partiendo de reconocer los errores de nuestro partido. No puedes hablar de moral, porque el PAN no es el dueño de la moral cuando tienes los famosos diputables que se van a bailar a Vallarta con dinero del erario. O sea, y así como tenemos en ese partido, hay en varios partidos. Hoy en día no estamos para seguirnos denostando o seguir peleando, porque la ciudadanía no quiere eso. Hoy la ciudadanía lo que quiere son resultados, no le importa el color, necesita y está ávida de resultados y de buenos gobiernos, y de reconocer en los buenos gobiernos qué es lo que carecemos, qué es lo que adolecemos como partido, y que hay gentes en nuestros partidos que lastiman a los partidos políticos en su trabajo, en su desempeño y en su uso. Gracias, Rafa.
Oscar. ¿Alguien más quiere de eso? Bueno, yo quiero comentar. Yo también. Yo quiero A ver, nos quedan comentar. 2 minutos, 1 minuto y 1 minuto. Sí. Bueno, te dejo. Sí. Quiero comentar que, bueno, decías, ¿no?, que las alianzas en los partidos, conforme se van haciendo las conveniencias, pues no nos olvidemos del Pacto por México, ¿no? La alianza de los 3 partidos, PRI, PAN y PRD, para llevar a cabo reformas que dañan al pueblo. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Los mismos partidos de siempre y los que queremos marcar una diferencia, como es Morena. En Morena estamos naciendo como partido, en nuestros estatutos está marcado que vamos a castigar la corrupción, lo vamos a hacer y vamos a ser agentes de cambio. Vamos a poner el ejemplo, somos gente de trabajo, gente de principios, gente de pueblo. Ustedes pueden ir a cualquier municipio del estado y ver cómo son los comités de base, los comités municipales de Morena y de quiénes están conformados principalmente. Gracias. Bueno, Oscar, yo quiero diferir de la compañera Dianita. ¿Cómo puedo hablar de valores y de respeto al pueblo cuando el líder de ese partido utiliza la legalidad cuando le conviene y cuando no le conviene las manda al diablo? ¿Y cómo puedo hablar de apertura y estatutos cuando es su dedito seleccionador el que escoge las candidaturas? Juanito. O sea, no hay una democracia, es simplemente la misma burra pero revolcada, creo que así va el pero bueno, pero esa es la burra. La misma gata. Pero yo quiero que no vengamos a decir que yo PAN, yo PRI, yo PRD, yo Morena, no, sino convocar a los compañeros dirigentes de otros partidos a unirnos, a trabajar por las juventudes, porque las juventudes somos todos nosotros somos el presente de este país y sé que con trabajo y con valor vamos a cambiarla. Dejemos de ver los errores políticos del pasado y trabajemos por nuestra generación para que logre trascender. Bueno, pues Brice. Eduardo, 1 minuto. Pues ya súper rápido Un para minuto. concluir. Mira, creo que todo lo que platicamos hoy en el panel se resume a la pregunta que le hiciste a Julio hace rato, ¿no? ¿Realmente nuestros partidos nos toman en cuenta o nada más nos dan a tole con el dedo? Y es muy triste que como dirigentes juveniles vengamos aquí a limpiar con nuestro ser, con nuestra nueva trayectoria, con nuestra frescura, los caudillismos que existen en nuestro partido. Y segunda, pues tenemos que trabajar por construir oportunidades para los jóvenes, para eso estamos aquí. Los errores de ellos son errores de ellos, pregúntenle a ellos, pregunten a los adultos. Denos la oportunidad a los jóvenes, a los que ven en esta mesa, de que podamos construir un país mejor. Gracias. Briseida, pues tu conclusión. Sí, pues yo ojalá, digo, aquí vemos caras nuevas, ¿no? Que efectivamente, como ya lo decía, los vamos a seguir viendo. Yo nada más confío en verdad que si llegan a un cargo público no repitan las mismas costumbres de sus antecesores, ¿no? Que realmente dejan mucho que desear, han decepcionado mucho a nuestro país, a nuestro Morelos, a todos, ¿no? Ojalá que realmente ustedes hagan un buen trabajo. Pues yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, digo, por su valentía. Digo, no es fácil sentarse en una mesa y con diferentes preguntas. Tuvieron la capacidad de enfrentarlo, cosa que lamentablemente muchos de sus líderes no lo hacen, ¿sí? Porque siempre quieren las entrevistas a modo, lo que más les convenga a ellos, y ustedes enfrentaron tanto y recibieron las críticas como tuvieron el derecho de las réplicas. Les agradecemos mucho y mucha suerte a ustedes. Gracias. Y a usted nos vemos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias Por haber estado en Quien Resulte Responsable. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.